Tengan todos muy buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos en la primera ponencia del cuarto día del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Es un honor presentarles al ingeniero Julio Eduardo Quintanilla como ponente con el tema de pararrayos y dispositivos de protección contra descargas atmosféricas. Ingeniero electricista graduado de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, iniciando a laborar en el año de 1984 en la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL. En la Superintendencia de Electrificación Rural, pruebas de aisladores en México, transformadores de potencia en Portugal, torres de celosía de acero en Argentina y culminando como director de proyectos en distribución y transmisión. Como profesional independiente, laborando en el desarrollo de proyectos como la instalación de cables URD, como aplicación submarina en Bahía de Jiquirisco y Golfo de Fonseca, supervisión de líneas y subestaciones en proyectos de interconexión eléctrica de Centroamérica a 230 kV, CIEPAC en Nicaragua y El Salvador, interconexión a 115 kV de planta de generación termopuerto a la red de transmisión, formulación y gestación de granjas fotovoltaicas en El Salvador. Supervisión y puesta en operación de planta de generación fotovoltaica Doña Carmen de 40 MW en Chile. Cuenta con experiencia de auditorías técnicas de subestaciones y líneas eléctricas de alta tensión, asesor técnico de daños en equipos e instalaciones para empresas ajustadoras de seguros y compañías de seguros, instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. Actualmente gerente técnico de asesoría, suministros y construcciones electromecánicas, ACES, distribuidor, entre otros productos y servicios de dispositivos protectores contra descargas atmosféricas. Antes de iniciar, las indicaciones son las siguientes. Se les informa a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en la sección Q&A y al finalizar la presentación se realizará la respuesta. Sin más agregar, le damos el paso al ingeniero Julio Eduardo Quintanilla para que comience su presentación titulada Pararrayos y dispositivos de protección contra descargas atmosféricas. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor, pues, poder participar en el Congreso. La oportunidad que nos dan de presentar este tema. Como todos sabemos, es conocido y ampliamente generalizado que el clima está cambiando poco a poco por causas naturales o antropogénicas, o ambas a la vez. Esa expresión del tiempo está loco se acentúa cada vez más. De otros desastres climatológicos podemos señalar el aumento progresivo de las tormentas, así como la intensidad eléctrica. Nada menos ayer hubo una serie de rayos sobre la noche sobre San Salvador, bastante abundante. Hay datos de la Organización Meteorológica Mundial diariamente muestran que diariamente en el siglo pasado en el mundo se producían unos 44.000 tormentas y se generaban más de 8 millones de rayos, según el Sistema de Detección Mundial de Meteorología. En la actualidad se puede confirmar un aumento progresivo a causa de la variación del clima. Ahí les debo un poco los datos. No hay duda del gran peligro asociado al fenómeno rayo, junto con sus efectos destructivos por el impacto directo o indirecto. Por eso es importante tener una sensibilidad de los daños y riesgos que se puede sufrir y tener conciencia de las necesidades de protegerse contra el impacto del rayo. La efectividad de los sistemas actuales y de las activas lo rigen. Vamos a empezar con la teoría y efectos del rayo. El rayo se forma debido a la electrificación de las nubes.
Las diferencias de temperaturas en el interior de la nube generan corrientes de aire ascendente y descendente. Las pequeñas partículas de granizo y los cristales de hielo son arrastrados por estas corrientes de aire, tocan entre sí y se cargan eléctricamente. A su vez, el viento transporta las partículas con cargas positivas hacia la parte superior de la nube y las cargas negativas hacia la parte más baja. Se produce el trueno, que es el efecto acústico del rayo, debido al calentamiento que provoca la onda de fusión ultrasónica. Cuando el aire a lo largo del canal de rayos se calienta a tan altas temperaturas, se expande y contrae rápidamente, causando el familiar estallido del trueno. Literalmente podríamos decir que el rayo rompe el aire a su paso. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Se escucha o no se escucha bien? Sí se escucha, pero no está presentando aún la pantalla. Ay, no hay ninguna pantalla. No, ahorita solo la cámara está prendida. Su presentación, su presentación la puede compartir. Que ya estaba. No la habían visto antes, en el momento que se... No, ¿podría compartir? Es un icono que está a la par de la cámara. Es como un rectángulo con una flechita, ingeniero. Ya. Si no me equivoco, es el tercer icono de izquierda a derecha que le aparece en la parte inferior. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya la ven? Sí, ahora Sí. sí, ingeniero. Gracias. ¿Iniciamos o continúo? Claro, continúe, ingeniero. Estamos hablando de la teoría del rayo, que se da por las diferencias de temperatura, las corrientes de aire que se generan en que se polarice la nube, la parte, las cargas positivas en la parte superior y las negativas en la inferior. Se genera el trueno debido a la expansión y contracción por la alta temperatura. En este sentido puede ser que no llueva, pero que sí se produzca una tormenta eléctrica sin precipitaciones. Esto ocurre porque tal vez se alcance a evaporar la lluvia antes de aproximarse al suelo. Son las más peligrosas porque no se da, generalmente las asociamos los rayos con las tormentas de lluvia. El efecto visual que produce un rayo, o sea, el árbol ese de descarga, es la circulación de corriente entre dos potenciales, la descarga del potencial positivo al negativo o viceversa. Por un lado una nube con un potencial negativo y por otro la Tierra buscando su potencial positivo. Y este es conocido como rayo nube-tierra. También es posible otras combinaciones, nube-nube, tierra-nube. ¿Por qué se produce? Porque la atmósfera es aislante, considerado un aislante, impide la circulación de la corriente.
pero tiene un punto de ruptura como todo material, y debido a que el aire no es un buen conductor, la acumulación de carga debe ser grande para que el campo eléctrico sea lo suficientemente fuerte y pueda formar un rayo. Cuando esto sucede, comienza a crearse un canal de aire ionizado entre la nube y la superficie. Las cargas se atraen mutuamente hasta cerrar el camino y se produce un rápido intercambio entre cargas de la superficie de la Tierra y la nube. Los elementos puntiagudos, si están conectados a tierra, acumulan más carga y por eso se convierten en puntos preferentes de impacto del rayo. Por ejemplo, el aire tiene una ruptura dieléctrica de 3 megavoltios por metro. Este valor puede variar dependiendo de la presión, la humedad y otros componentes que pueden estar presentes en el aire. Esto significa que si aplicamos una tensión de 3 megavoltios entre dos puntos que están distantes entre sí, 1 metro o menos, aparecerá un arco eléctrico y una circulación de corriente. El campo eléctrico aplicado entre esos puntos es tan elevado que es capaz de ionizar el aire, romper su estructura molecular y permitir la circulación de corriente con los electrones liberados. Este fenómeno laboratorio genera también un ruido que puede ser un simple chispazo o un estruendo como trueno. El campo eléctrico necesario para producir la ruptura dieléctrica es directamente proporcional a la distancia. Cuanto más pequeña sea esta, menos tensión será necesario aplicar. Ya, por ejemplo, hay una bujía de un vehículo que está separado 0.7 milímetros de su electrodo. Supone que una ruptura de 3 megavoltios por metro del aire se necesitaría aplicar una tensión mínima de 2.1 kilovoltios para poder generar un arco. El rayo recorre el camino más corto entre los dos puntos de mayor potencial. Este camino no tiene que ser necesariamente el más corto en distancia, será aquel que presente una menor impedancia, de ahí que normalmente no vemos los relámpagos como líneas rectas. Las características medias de un rayo son 20 gigavatios de potencia, un campo eléctrico de unos 400 kilovoltios y una corriente media de 50 kiloamperios y un tiempo de unos 25 microsegundos. Hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que estas magnitudes varían durante el tiempo que se produce el rayo. Inicialmente la tensión es más elevada, pero al producirse la ruptura dieléctrica empieza a circular la corriente y decrece la tensión. Ingeniero, ¿Sí? disculpe la interrupción. ¿Podría darle más volumen o acercarse un poquito más al micrófono? Ok, gracias. ¿Se Gracias. escucha mejor? Así es, muchísimas gracias. Me lo voy a acercar. Haciendo una sencilla estimación en lo que la potencia del rayo se mantiene constante durante todo el tiempo que dura el rayo, tendremos una energía liberada de 500 megajulios, equivalente a unos 138 kilowatt-hora. Desgraciadamente, la energía, aunque de un rayo, no es nada despreciable, pero es imposible poder hacer uso de ella aprovechándola en tan corto tiempo. Estamos haciendo énfasis en todas las características y los efectos que produce el rayo para poder ver lo importante que es protegerse de ellos. Los efectos directos de un rayo son la destrucción física causada por el impacto. Cuando un impacto directo golpea en una instalación donde hay material combustible, pueden ser expuestos al rayo y generar calentamiento y finalmente incendios. Cuando un rayo cae en
En una instalación siempre buscará el camino a tierra de más baja impedancia y por él circulará hasta la tierra. Si el conductor tiene algún equipo eléctrico conectado y es atravesado por esa corriente, muy probablemente será destruido. Y si bien la caída directa del rayo es la más devastadora, también es la menos probable. Hay otros efectos secundarios del rayo, pues la carga electrostática. Esto se refiere a que la célula de tormenta, o sea, la célula de tormenta es esa corriente de aire ascendente que sube hasta lo alto de la nube y a la vez genera un roce con la corriente descendente que podría ser la precipitación de la lluvia, genera una carga estática en cualquier estructura que esté inmersa dentro de la tormenta. Esto lo que va a resultar es que va a inducir un potencial, una diferencia de potencial en la estructura o conductor respecto a tierra. Y esto puede causar interferencia. Hay una línea y está en medio de la tormenta, esta carga electrostática puede hacer que cause interferencias en las líneas de comunicación o lo que. Otro efecto secundario son los pulsos electromagnéticos. Estos son resultado de los campos electromagnéticos transitorios que se forman por el flujo de corriente a través del canal de descarga del rayo. Después que se establece el canal de descarga entre la nube y la tierra, llega a formarse un camino tan conductivo como un conductor eléctrico. Y empieza a fluir la corriente de neutralización de la descarga y produce un campo magnético en relación a la misma. Según la magnitud de la corriente, así el campo electromagnético se induce. Otros son los pulsos electrostáticos. Estos son transitorios atmosféricos o pulsos electrostáticos. Son el resultado directo de la variación del campo electrostático que acompaña a una tormenta eléctrica. Cualquier conductor suspendido sobre la superficie de la Tierra está inmerso dentro de un campo electrostático y será cargado con un potencial en relación a su altura sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, una línea de distribución o telefónica aérea a una altura promedio de 10 metros sobre la Tierra en un campo electrostático medio durante una tormenta eléctrica se cargará con un potencial de entre 100 kilovoltios y 300 kilovoltios con respecto a tierra, para ejemplificarla. Otro efecto son las corrientes de tierra. Estos son el resultado directo del proceso de neutralización, o sea, de la corriente de descarga que sigue un impacto del rayo. El proceso de neutralización es consumado por el movimiento de la carga a lo largo o cerca de la superficie de la Tierra, desde el punto donde se induce la carga hasta el punto donde termina el rayo. Cualquier conductor enterrado o cercano a esa carga proveerá un camino más conductivo desde el punto donde se inicia al punto donde termina. Esto induce un voltaje en relación a la carga que se maneja en esos conductores, lo cual otra vez está relacionado con la cercanía donde el rayo impactó. A este voltaje inducido se le llama corriente transitoria de tierra. Aparecen alambres conductores, tuberías y otras formas de conductores. Aunque el proceso de descarga es muy rápido, unos 20 microsegundos, la relación de crecimiento del pico es tan pequeña como 50 nanosegundos. El voltaje inducido será muy alto. La terminación de un rayo de retorno en la Tierra puede causar los efectos siguientes: arqueos a través de la Tierra a tuberías de gas adyacentes, cables o sistemas de tierra. La corriente de sobrecarga puede correr por la Tierra paralelo al sistema de tierras electrónico existente, lo cual origina una distribución de elevación de potencial de tierra no uniforme en el sistema de los conductores de tierra.
Otro es efectos secundarios del voltaje, el sobrevoltaje transitorio. Se produce como consecuencia de los anteriores y puede causar graves daños en los equipos o sistemas si no están convenientemente protegidos. La carga electrostática y consecuentes arcos secundarios es lo más común. La forma como las interferencias estas se acoplan a los sistemas eléctricos o estructuras de los edificios son las siguientes. Un acoplamiento resistivo. Al caer un rayo sobre una construcción o sobre la tierra, se produce una elevación de potencial eléctrico que afecta a las tuberías y a los cables enterrados y viajan a través de ellas, hasta penetrar en las edificaciones. Especial riesgo corren, como es de suponer, los cables y tuberías aéreas. Así un rayo es capaz de inducir corriente de 1.5 kiloamperios y 5 kilovoltios en cables subterráneos y de 3 kiloamperios y 6 kilovoltios en cables aéreos. Acoplamiento inductivo. Las enormes corrientes del rayo al caer a tierra mediante descargadores establecen un camino que genera un campo electromagnético que induce a otros conductores, generalmente conductores de fuerza, porque no están apantallados, y genera voltajes destructivos de varios kilovoltios. Acoplamiento capacitivo. Debido a la naturaleza de alta frecuencia de los rayos, se acopla capacitivamente entre los arrollamientos de alta y baja tensión de los transformadores. Esto provoca falla en las fuentes de los equipos electrónicos que son más sensibles y débiles. Los efectos secundarios no son tan fáciles de identificar como la causa o el mecanismo del rayo. La protección convencional o protección primaria no influirá ni reducirá ninguno de los efectos secundarios. Sin embargo, sí aumenta el riesgo de un evento. Es decir, las protecciones normales en nuestros circuitos no van a ser efectivas para reducir el efecto de un efecto secundario de un rayo. Las puntas para rayos o terminales aéreos atraen el rayo y fortalecen una terminación de impacto muy cerca de la zona de influencia, causando interferencia con los equipos existentes. Además, la tendencia hacia la microelectrónica trae como consecuencia que los sistemas electrónicos sean más sensibles a los fenómenos transitorios. Por ejemplo, transitorios de menos de 3 voltios pico a niveles de energía más bajos de 10 a la menos 7 julios pueden dañar o confundir esos sistemas y sus componentes. Ya habiendo visto pues los efectos, en qué consiste y los efectos de los rayos, pasamos a ver los sistemas de protección contra el rayo. Todo inicia ya por 1747, cuando Benjamin Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad, adelantó una posible teoría de la botella de Leyden, defendió la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico y opuso un método efectivo para demostrarlo. Su teoría se publicó en Londres y se ensayó en Inglaterra y Francia antes incluso de que él mismo ejecutara su famoso experimento de la cometa. Inventó el pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido único para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica, la positiva y negativa. Desde entonces el pararrayo tipo Franklin no ha tenido mayor evolución. Todos los pararrayos que acaban en una o varias puntas tienen como principio la excitación y captación del rayo. En menor o menor grado generan efectos secundarios de contaminación electrostática y electromagnética que afectan con lo posible destrucción de las instalaciones eléctricas y equipos. Aquí estamos presentando las normativas europeas, más que todo, que existen en la actualidad. De esta forma, la BS
La norma BS 6651, que es una guía de naturaleza general, se hace énfasis que aun cuando se suministre protección, el riesgo de daños a las estructuras a proteger nunca puede ser completamente efectiva. La IEC 61024-1, en la parte 1, principios generales, también dice: un sistema de protección contra el rayo diseñado e instalado conforme a estas normas no puede garantizar una protección absoluta a estructuras, personas u objetos. Sin embargo, el riesgo de daños causados por el rayo a estructuras protegidas será reducido significativamente mediante la aplicación de esta norma. Tenemos la API 2003. Probablemente la propiedad más importante del rayo es su complejidad, por lo que no existe una norma del rayo. No puede asegurarse en forma absoluta la prevención o disipación en forma segura de la corriente del rayo, aun cuando se tomen las precauciones conocidas. La NFC 17105 de Francia dice en su introducción: una instalación de protección contra el rayo concebida y realizada conforme a la presente norma no puede, como todo proceso en el que intervienen elementos naturales, asegurar la protección absoluta de las estructuras, de las personas o de los objetos. Existe también la norma UN 21186, que es una traducción textual, dice, de España, de la de Francia. Algunas normativas dejan abierta la posibilidad de aplicar otros sistemas de protección donde la necesidad de soluciones para la protección del rayo sea particularmente más exigente. Cabe recordar que las actuales normativas están reguladas por grupos de trabajo donde participan activamente los fabricantes de pararrayos para adaptar las propias normas a sus exigencias de productos y poder así controlar su propio mercado. Podemos ver que todas las normativas existentes no garantiza que con esas normas se pueda obtener una protección total contra una descarga atmosférica. Pasamos a ver con el mecanismo del ensayo en laboratorios. También tiene sus restricciones. Los ensayos experimentales en un laboratorio técnico de alta tensión solo se tendrían que utilizar a nivel técnico comparativo como referencia para que el fabricante pudiera comprobar la efectividad técnica del cabezal aéreo, captarrayos o pararrayos que se lleva en el ensayo. La configuración del ensayo no tiene que ver en absoluto con las diferentes configuraciones de las instalaciones de pararrayos. En el campo de aplicación de una instalación de pararrayos intervienen muchos fenómenos medioambientales y diferentes contextos geográficos, formas arquitectónicas, materiales que pueden interferir positiva o negativamente en la transferencia, excitación y de la descarga de la energía del rayo. Una comparativa de algunas mediciones de lo que ocurre cómo se hacen las pruebas en el laboratorio, lo que ocurre en la realidad. Digamos, una nube, la separación entre una nube y un pararrayo puede ser entre 2.000 a 3.000 metros. En el laboratorio, pues esta distancia está reducida de 1.2 a 1.3. Entre el suelo y el pararrayo, físicamente está desde 15 hasta 443 metros en la altura de un edificio alto. Y en el laboratorio, de 1 a 1 metros. La descarga de nube a tierra negativo puede tener una velocidad del orden de 10 elevado a la 5 y 10 elevado a la 6. En el laboratorio solo lo hacen entre 1.2 de 10 elevado a la 4 y 2 elevado a la 4. Y la corriente kilowatt, un campo eléctrico ambiental de 3 kilovoltios por metro, 3 megavoltios. Puede haber una corriente entre la corriente de 50.000 a 200.000 amperios
y el campo eléctrico de 10 a 80 kilovoltios por metro. En el laboratorio, de medio amperio, 1 amperio y de 100 a 300 kilovoltios. Campo. No tiene ni cerca de aplicar los valores reales que ocurren en el medio ambiente. Hablando acerca de las normativas, ya habría que se puede decir que estas normativas deben definir un tipo de instalaciones donde la prioridad sea la protección de las personas y los animales. El principio de protección de todas ellas es adoptar un sistema pasivo que reduzca la incidencia de rayos en la instalación, evitando así los posibles daños a causa de la descarga. Según los diferentes estudios científicos, el rayo es la representación de la saturación de carga eléctrica entre nube y tierra, que ha estado causado por dos tipos de electricidad atmosférica, la positiva y la negativa. Todo principio de protección externa del rayo tiene que evitar este fenómeno de saturación atmosférica y que se forme un campo de alta tensión, transfiriendo la carga electrostática a tierra según aparece durante el proceso de la tormenta, sin que se genere la descarga. Es decir, que vaya drenando, evitando la saturación y formación del campo de alta tensión a medida que empiece a crecer. Los equipos diseñados como sistemas de protección contra el rayo tienen que tener como objetivo prioritario evitar la formación e impacto del rayo a tierra en el radio de protección definido. Estos sistemas tienen que incorporar sistemas que analicen y garanticen la efectividad del mismo, donde el principio de esto sea recoger datos estadísticos que revelarán y analizarán el comportamiento del conjunto de protección tierra-aire durante la tormenta, justificando la transferencia de carga del sistema. Las tecnologías actuales de pararrayos. Actualmente los pararrayos que es el pararrayo punta simple Franklin, que es el más antiguo y el más conocido, que son simples electrodos de acero o de materiales similares acabados en una o varias puntas. Hay unos que tienen otras puntas, denominados punta simple Franklin. No tiene ningún dispositivo electrónico ni fuente radioactiva. Su medida varía en función del modelo de cada fabricante. Algunos fabricantes colocan un sistema metálico cerca de la punta para generar un efecto de condensador. El objetivo de estos pararrayos, atraer rayos, es proteger las instalaciones del impacto directo del rayo, excitando su carga y capturando su impacto para conducir su potencial de alta tensión a la toma de tierra. Durante el proceso de la tormenta se generan campos eléctricos de alta tensión entre nube y tierra. Va creciendo la polarización. Se ve aquí en esta figurita, lo hemos tratado de esquematizar ahí. Las cargas se concentran en las puntas más predominantes a partir de una magnitud del campo eléctrico. A medida que va creciendo, se va formando la nube cargándose, también se va polarizando aquí la punta, ionizándose y preparándose para concentrar las cargas. Este fenómeno es el principio de excitación para trazar un canal conductor que facilitará la descarga del fenómeno rayo. En función de la transferencia o intercambio de cargas, se puede apreciar en la punta de pararrayos chispas diminutas en forma de luz, ruido audible, afrito, radiofrecuencia, vibraciones del conductor, ozono y otros compuestos.
electrónica por el efecto campo. Un electrón ioniza un átomo produciendo un segundo electrón. Este a su vez, junto con el electrón original, pueden ionizar otros átomos, produciendo así una avalancha que aumenta exponencialmente. Las colisiones no resultantes en un nuevo electrón provocan una excitación que deriva en el fenómeno luminoso. A partir de ese momento, el aire cambia de características gaseosas al límite de su estructura dieléctrica, formándose el trazador o canal ionizado. El rayo es el resultado de la saturación de cargas entre nube y tierra. Se encarga de transferir en un instante parte de la energía acumulada. El proceso puede repetirse varias veces. O sea, se descarga, pero vuelve a cargar y vuelve a descargar la misma nube. Entonces ya existen pararrayos estamos hablando siempre de los pararrayos, los tipos de pararrayos con dispositivo de cebado. Están formados por electrodos, similar a los que solo acaban en punta, incorporando un sistema electrónico que genera un avance teórico del trazador. Lo que hace es estimular y facilitar una trayectoria para la descarga. Entonces, este sistema lo que hace es anticiparse en el tiempo de la captura del rayo, o sea que antes de que entre la nube y la tierra se genere el potencial que puede romper el dieléctrico del aire, ellos afinan una trayectoria para traerlo y hacen como que la descarga sea de un poco de menor magnitud. Estos tamaños de estos cabezales varían en función del modelo de cada fabricante y no incorporan ninguna fuente radiactiva. Tienen diferentes nombres. En España se llaman PDC, para rayo con dispositivo de cebado. En Francia PDA y en USA S, es Early Streaming algo. El principio de funcionamiento sigue siendo el mismo que los pararrayos tipo Franklin. La diferencia tecnológica de estos equipos está en el sistema electrónico, que aprovecha la influencia eléctrica del aumento de potencial entre la nube y la tierra para autoalimentar el cebador. Son componentes electrónicos que están alojados normalmente en el interior de un envase metálico y colocado en la parte más cercana de la punta del pararrayos, y sirve para excitar la avalancha de electrones. La excitación del rayo se efectúa ionizando el aire por impulsos repetitivos. Según aumente gradualmente la diferencia de potencial entre el pararrayos y la nube, aparece la ionización natural o efecto corona. Son mini descargas que salen de la punta con más intensidad para ionizar el aire más lejos. Este fenómeno es el principio de excitación para trazar un camino conductor intermitente que facilitará la descarga del rayo. Este dispositivo de cebado PDC está conectado en serie entre el cabezal aéreo y la punta. Solo funciona con rayos negativos. El sistema de cebado necesita un campo eléctrico de alta tensión polarizado y un tiempo de carga para activar su dispositivo electrónico. Este generará un impulso de cebado intermitente mientras existe el aporte de energía natural. Este tiempo de carga del dispositivo electrónico de cebado no se contabiliza en los ensayos de laboratorio de alta tensión para la homologación del PDC. En el campo de aplicación, el dispositivo electrónico de cebado instalado en la punta necesita un tiempo de trabajo y una polarización estable del campo eléctrico para efectuar la primera carga del sistema electrónico de cebado. Durante ese proceso, el efecto de ionización se retrasa en la punta del dispositivo,
referente a los sistemas convencionales de pararrayos o punto a tipo Franklin. El dispositivo de cebado está formado por pequeños componentes electrónicos sensibles a los campos electromagnéticos, compuesto por diodos, bobinas, resistencias, condensadores, aislados entre sí por una resina. Este dispositivo se encuentra en el cabezal. El conjunto, todo este electrónico de cebado, está dentro de la influencia directa de los efectos térmicos, electrodinámicos y electromagnéticos que genera el impacto del rayo durante la descarga. En función de la intensidad de la descarga del rayo, la destrucción del dispositivo electrónico es irreversible. A partir de ese momento, la eficacia de este pararrayo con dispositivo de cebado no está garantizada. Algunos fabricantes aconsejan en sus catálogos la revisión del dispositivo electrónico de cebado cada vez que recibe un impacto o descarga y capturar el impacto del rayo negativo a tierra. No capta los positivos, hay que recordarse, para conducir su potencial de alta tensión a la toma de tierra eléctrica. Según la norma, el conjunto de la instalación no garantiza la protección de las personas, animales e instalaciones. Paradójicamente, las instalaciones de pararrayos están reguladas por normativas de baja tensión, valores inferiores a 1000 voltios. El radio de acción de estos pararrayos ha sido reducido en un 40% en Francia, según la norma, después de un estudio efectuado por el INERIS, que es el Instituto Nacional de Medio Ambiente Industrial y de Riesgo de Francia. Algunos fabricantes aconsejan la revisión del circuito electrónico del pararrayo cada vez que recibe un impacto, algo muy poco práctico. Ese estudio efectuado en el 2001 por el INERIS sobre los riesgos de los rayos en instalaciones de protección determinan el nivel de satisfacción de los usuarios de instalaciones de pararrayos. En ese estudio se recogen diferentes informes de los daños causados por el impacto del rayo en diferentes condiciones. Las más significativas son durante la descarga del rayo en un pararrayos. Los accidentes ocurrieron entre 1994 y 1998, es la fecha del registro ese. Tomaron una muestra de 483 industriales de diferentes sectores, industria química, gas, pirotécnica, refinería, todos muy sensibles a los riesgos del rayo. Los resultados, el 22% insatisfecho por sufrir daños en sus instalaciones durante las descargas de rayos, ya no servían de mucho. Y el 78% no tenían instalaciones protegidas con pararrayos y equipos. El 78% tenían las instalaciones protegidas con pararrayos y equipos de sobretensiones. El 41% eran Franklin, el 30% pararrayos con dispositivo de cebado y el 23% con otros sistemas de captación de rayos. Hasta allí son todas las tecnologías basadas en el mismo principio de atraer el rayo, o sea, tipo Franklin. Hoy vienen otras tecnologías donde ya cambia. Tenemos los pararrayos CTS, Charge Transfer System. Basan su principio en la desionización del aire. El objetivo es evitar la saturación de carga electrostática entre la instalación de tierra y la atmósfera que lo rodea. Concretamente, compensar pacíficamente la diferencia de potencial eléctrico de la zona durante el primer proceso de la formación del rayo. Y que la nube se va cargando a medida que también va circulando sobre la tierra y formando en la tierra también que se concentre la carga positiva. Entonces, este dispositivo se basa en el principio de ir descargando, transfiriendo las cargas de la atmósfera a la tierra antes de que se forme el rayo.
El otro tipo es el compensador de efecto corona. Basan su principio en la distribución equipotencial de la ionización en el aire. El objetivo es evitar el efecto punta en la atmósfera que lo rodea, concretamente distribuir radialmente la transferencia de carga de la zona durante el primer proceso de la formación del rayo. En este principio físico se anula la concentración del campo eléctrico de alta tensión en las puntas más salientes de la instalación o estructura que queremos proteger, evitando la aparición del líder o trazo temprano y por consiguiente el siguiente proceso del rayo, o sea que no se produzca. El resultado efecto causa es una zona eléctricamente compensada fuera de las influencias de rayos directos. Trabajan diferente, buscan el mismo objetivo. Seguimos hablando del mismo tipo con otras características de ambos. Los CTS de transferencia de carga son de forma esférica y los C de compensadores del campo del efecto corona son semiesféricos. Durante la aparición en tierra del proceso de la carga electrostática del fenómeno del rayo, el pararrayo facilita la transferencia de energía de tierra y se transforma en una pequeña corriente de fuga que circula por el cable de tierra a la toma de tierra. El valor eléctrico resultante se puede registrar con una pinza amperamétrica de fuga a tierra. El valor máximo de lectura en plena tormenta no supera los 300 miliamperios y es proporcional a la carga eléctrico atmosférica durante la tormenta. Los pararrayos deben estar instalados según las normativas actuales de cada país, pero básicamente se resumen en 4 aspectos básicos. La toma de tierra, o sea, la red de puesta a tierra, los electrodos de puesta a tierra, deben de tener una resistencia menor a los 10 ohmios. Debe de existir una equipotencialidad de las masas, es decir, interconectar las tierras de los edificios, de los equipos, junto con la red de tierra y la bajada del rayo. Mástil y cable conductor que conecta la tierra con el cabezal aéreo es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Y el pararrayos o el electrodo aéreo captador. Este pararrayos CTS, vamos a repetir aquí, se caracteriza por facilitar la transferencia de la carga electrostática entre nube y tierra antes del segundo proceso de la formación del rayo, anulando el fenómeno de ionización de corona en la tierra. Si recuerdan, cuando se formaba el rayo, la nube se iba cargando, pues también se iba en las partes puntiagudas concentrando la carga por el lado de la tierra. Entonces, lo que hace este dispositivo es estar descargando esa para evitar que crezca la diferencia potencial entre la nube y la tierra. El cabezal de pararrayos está constituido por 2 electrodos de aluminio separados por un aislante dieléctrico. Todo ello está soportado por un pequeño mástil de acero inoxidable. Su forma es esférica y el sistema está conectado en serie entre la toma de tierra eléctrica y la atmósfera que lo rodea. Durante el proceso de la tormenta se genera un campo de alta tensión en tierra que es proporcional a la carga de la nube y su distancia de separación del suelo. Este dispositivo se caracteriza por facilitar la transferencia de la carga electrostática entre la nube y tierra antes del segundo proceso de formación del rayo, antes de que se forme la descarga, anulando el fenómeno de ionización o efecto corona en la tierra. Está constantemente buscando cómo, cuando se va formando y este potencial va creciendo, él empieza a descargar. Todo ello está soportado por un pequeño mástil de acero inoxidable. Su forma es esférica y en serie con la toma de tierra y la atmósfera.
Aquí está cómo opera. Está la nube donde las cargas negativas se concentran. En un lado, más a partir de una magnitud del campo eléctrico natural en tierra, la instalación equipotencial de tierras de pararrayos facilita la transferencia de las cargas por el cable eléctrico. Estas cargas, indiferentemente de su polaridad, se concentran en el electrodo inferior del pararrayos, que está conectado a la toma de tierra por el cable eléctrico y situado en lo más alto de la edificación. La baja resistencia del electrodo inferior del pararrayos en el punto más alto de la instalación facilita la captación de cargas opuestas en el electrodo superior. Durante este proceso de transferencia de energía se produce internamente en el pararrayos un pequeño flujo de corriente entre el ánodo y el cátodo. El efecto resultante genera una corriente de fuga que se deriva a la puesta a tierra eléctrica de la instalación y es proporcional a la carga de la nube. Durante el proceso de máxima actividad de la tormenta se pueden registrar valores máximos de transferencia de 300 miliamperios por el cable de instalación del pararrayo. El objetivo del conjunto de la instalación se diseña como sistema de protección contra el rayo, donde el motivo principal es evitar la formación y descarga del rayo en la zona de protección. El sistema resulta ser bastante eficaz. Los pararrayos SEC eliminan el efecto corona. Se caracterizan por compensar el efecto corona durante su formación. El cabezal del pararrayo está constituido por un electrodo semiesférico de aluminio soportado por un pequeño mástil de acero inoxidable. Está conectado en serie con la propia toma de tierra para transferir la carga electrostática y a tierra, evitando la excitación e impacto directo del rayo en un 95% de los casos. No incorporan ninguna fuente radioactiva. Su principio de funcionamiento se basa esencialmente en canalizar por la toma de tierra la diferencia de potencial entre la nube y el cabezal del pararrayos. La instalación conduce primero hacia arriba por el cable desnudo de tierra la tensión eléctrica generada por la tormenta hasta el punto más alto de la instalación. Durante el proceso de la tormenta se genera un transporte de cargas que se concentran en la parte inferior del electrodo de pararrayos. A partir de una magnitud de campo eléctrico natural, indiferentemente de su polaridad, el electrodo dispersa las cargas para compensar la diferencia de potencial y evitar el efecto punta. Durante el proceso de transferencia se produce un intercambio equipotencial de la energía por debajo de la corona del pararrayos. La distribución de cargas es perimetral y proporcionalmente a la carga de la nube. Este proceso anula el efecto corona en un solo punto, evitando la generación de líder en un 95% de los casos. El conjunto se diseña como un sistema de protección donde el motivo principal es minimizar el impacto y la formación del rayo en la zona de protección en un 95% de los casos, para proteger a las personas, animales e instalaciones. Este tipo de pararrayos con tecnología CTS y CEC cubren unas necesidades más exigentes de protección donde los sistemas convencionales de captación del rayo acabado en punta no son suficientes. Ahora les vamos a presentar una tecnología aún más innovadora, que es una tecnología de un dispositivo de compensación del campo eléctrico, compensación múltiple del campo eléctrico. Esta tecnología la ideó Nikola Tesla en 1916 en su patente número 1266.175, en la cual ya mencionaba los principios de funcionamiento de este dispositivo.
Se basaba en captadores pasivos de cargas electroatmosféricas, limpiando la atmósfera de cargas que pudieran formar el rayo, imposibilitando la formación del trazador ascendente y sugiriendo que los pararrayos de punta, en lugar de proteger los bienes y personas, eran un peligro para la sociedad. Aquí vemos a la izquierda el modelo diseñó Tesla. Aquí aparecen otros aportes de Tesla al sector eléctrico, como la bobina, desarrolló la corriente alterna y también la radio. Dispositivo protector de campo eléctrico, compensador múltiple de campo eléctrico. Certec es la marca, una de las marcas que fabrica. Anula la formación del rayo y han logrado evolucionar la tecnología de Tesla contando con colegas con patentes propias. Este es el modelo de Tesla, como se ve un dispositivo PDCe. ¿Cómo funciona? Durante las tormentas en la atmósfera aparece un flujo de electrones. Esto genera la atracción de protones en la Tierra mediante fusión, lo que genera la aparición de tensiones variables en todas las estructuras en el suelo. La densidad del campo eléctrico entre la nube y la Tierra varía en función de la permeabilidad del aire, su constante eléctrica y la resistencia eléctrica de los materiales. Su polaridad depende de la inducción magnética de la nube, siendo normalmente un 80% positiva en Tierra. El equipo absorbe cargas en los 360 grados, todas las direcciones. El disco inferior conectado a la Tierra produce una deformación del campo eléctrico circundante que aumenta la cobertura. El PDCe es un sistema captador de corrientes electrostáticas. En las pruebas de laboratorio a 640 kilovoltios no aparece el rayo en ellos. O sea, aplicándole 640 kilovoltios y no hace la descarga. El rayo aparece en una punta convencional a unos 540 kilovoltios medio. Se puede asegurar que con el PDCe se necesita un mínimo de 20% más de campo eléctrico para que se sature el aire, la superficie de ionización. Teniendo en cuenta que 103 kiloamperios de impulso corto, PDC pasa las pruebas sin defectos, el campo de saturación es un promedio 20% superior a una punta convencional, el radio puede aumentar en un 20% a unos 121 metros de cobertura que puede tener este equipo. La corriente de fuga que baja aquí por el cable de tierra es directamente proporcional a la tensión que aparece entre electrodos e inversamente proporcional a la resistencia de la toma de tierra eléctrica. En las zonas de alta actividad de rayos y máximas necesidades de protección electromagnética se utilizará el modelo PDCe-CM-Certec. Lo importante del diseño de protección de varias estructuras con varios dispositivos de estos es rellenar el diseño toda la zona partiendo de las estructuras más altas y sin dejar huecos entre circunferencias o esferas según el radio de cobertura, de tal forma que los radios escogidos estén unidos. Esto determinará las unidades a colocar. Según la forma geométrica de la estructura a proteger, podemos combinar diferentes modelos de PDC, solapando las circunferencias entre ellas de manera que cubre toda la zona de protección. Aquí hay un ejemplo de cómo hacer la protección. Se agarró una nave industrial que tiene una longitud de 1100 metros, 560 de ancho, muy grande, y unos 20 metros de altura.
Para determinar las necesidades del pez, se dibujan las circunferencias con el radio de 100 metros de radio, de, de modo que no haya ninguna parte de la instalación que quede fuera de estos radios. Estos equipos, tomando en cuenta algunos de sus modelos, que ya los veremos, presentan estas mediciones de campo, corriente de fuga, el CDSE, en promedio presenta una corriente de fuga de 54.9 miliamperios, un máximo de 130, claro, un mínimo de 0. El CMSE, 109 de promedio, 190 de máximo, un mínimo de 10. Y el grafeno, 131 promedio, 200 de máximo y 87. Ahorita esto tal vez no está familiarizado, pero ya vamos a mostrar los modelos y cómo se instalan estos. En primer lugar, igual que los otros, necesitan un sistema de tierra. Está compuesto por electrodos interconectados entre sí mediante conductores y está por debajo del nivel de suelo, o sea, enterrados, de manera a obtener una resistencia eléctrica del menor valor posible, dependiendo de su aplicación. Los equipos eléctricos, equipos electrónicos, generadores, transformadores, silos, torres para rayos, contenedores, estructuras metálicas en general, deben estar conectados a un sistema de tierra previamente hecho con el fin de proteger a los equipos, mejorar la producción y proteger a las personas de sobretensiones, corrientes inducidas, tensiones de paso, etc. Aquí estamos viendo las diferentes topologías de sistema de protección de tierra. Puede ser una malla, una famosa pata de gallina o estar en línea. La distancia, lo que hay que tener cuidado, cualquiera de estas puede funcionar según los espacios disponibles también donde se van a instalar, pero hay que tener cuidado que la separación entre cada electrodo, ya sea esta o esta, debe ser igual a la longitud del electrodo para que tengan un mejor funcionamiento. La cantidad de jabalinas mínima a utilizarse se recomienda de 6 a 8 unidades, ¿verdad? Si el electrodo es de 2.40 metros, o sea 8 pies, la distancia entre electrodos debe ser también 2.40 metros. Generalmente la sección, la sección el diámetro es de 5 octavos. Estas redes fácilmente pueden llegar a medir menos de 10 ohmios sin mayor aditivos. Un sistema completo de protección consta del dispositivo, el equipo, dispositivo de rayos, el mástil, el conductor de bajada, tiene otros conductores de protección adicionales, después están poniendo la estructura conectada a este mismo cable y un punto de puesta a tierra a la primer varilla. Están unidas entre todas. El calibre del conductor como mínimo 50 milímetros, que equivale a un barra cero de cobre, para que asegurarse que la toma tenga una resistencia menor a los 10 ohmios. Ya hay un conductor perimetral, ¿verdad? Hay que potenciar todas las masas y tierras, las vallas, todas las estructuras metálicas, conectarlas a tierra para que todas tengan el mismo potencial. También se recomienda
colocar protectores de sobretensión para el tablero principal. Estos dispositivos pues lo van a, si bien no lo, el dispositivo este lo protege contra las descargas atmosféricas, pero los equipos sensibles tienen que protegerse por medio de los protectores de sobretensión, porque un rayo, aunque queda fuera de esta, cae en otro lugar y se puede venir por la línea de alimentación y dañar los equipos. Este no va a proteger contra eso, tiene que estar claro. Y tenemos los diferentes modelos. Tenemos el Semen Nano, que es un modelo pequeño. Tiene un rango de 25 metros de protección. El CMC Certec de 120, que es un modelo muy de amplio radio. El CM Home con solo 50 metros. Tenemos los otros modelos como el grafeno con 120 metros, pero que tiene un color. La única diferencia con el otro de 120 metros es su color, que va en un color mate, negro mate, para evitar pues para ponerlo en lugares donde se requiere que no haya impacto visual con el medio ambiente. Está el Evo de 100 metros y está el de alta temperatura, que también es de 120 metros, pero resiste hasta 400 grados. Lo hace ideal para ponerlo en chimenea. Y está este otro de alta resistencia a la corrosión para lugares muy contaminados. Está este otro de alta vibración, que ahí tiene ciertos dispositivos para evitar estar en lugares sujetos a movimiento, como podría ser una plataforma de perforación, una grúa de construcción, que están en movimiento y están bien altas y podrían evitar que se caiga, nada más, pero es funcionamiento igual. Estos equipos de esta fábrica cumplen estas certificaciones ISO 9001 y 14000, tanto en calidad como medio ambiente. Tienen otro certificado de metrología del Instituto de Tecnología y Normalización. Otros, el INTI, que garantiza que la norma de INTI que hace la diferencia de que no aparecen descargas con los rayos. Y otra certificación de la ENAC, que es el Instituto realizado en el Instituto Tecnológico de la Energía en Valencia, España, donde hace todos estos ensayos. Ahí es donde se prueban los equipos. Y está homologado entre el sistema de OTAN y los registros DUN, que estas son normas europeas. También cuenta con un sello verde de reciclaje. Ocupan el aluminio, lo reciclan para incorporarlo a este producto. Entonces podemos, después de haberles presentado todos estos teorías sobre el rayo y sus efectos y los diferentes sistemas y tipos de dispositivos que existen, ya no le podemos llamar para rayos, porque lo que conocemos tradicionalmente como para rayos lo que hacen es atraerlos, y estos otros dispositivos son el anularlo, ¿no? Podemos presentar las siguientes conclusiones.
cambio climático genera temporadas de tormentas cada vez más largas con grandes potenciales energéticos que repercuten en una tendencia hacia una mayor actividad electroatmosférica en general y de rayos, en particular incluso fuera de temporadas. Las nuevas tecnologías de protección del rayo se convierten en una necesidad evidente para garantizar la protección de personas, animales e instalaciones, ya sean comunicaciones, audiovisual, maquinaria. La política de protección del rayo tiene que cambiar para evitar en lo posible el impacto directo del rayo en las instalaciones, para reducir en lo posible los efectos directos e indirectos en personas e instalaciones. Las conclusiones más específicas, pues, los impactos de rayos son aleatorios y su trayectoria es caótica, con un potencial de descarga muy destructivo. Los sistemas actuales de protección del rayo se tienen que adaptar al cambio climático para garantizar una protección eficaz. Evitar la caída del rayo es una necesidad evidente. Cada vez hay una mayor cantidad de actividades humanas donde el impacto o presencia de rayos es notorio y sensible. Todos los pararrayos acabados en una o varias puntas que tienen como principio excitar y atraer el rayo, sean pasivos o activos, ionizan el aire generando chispas peligrosas y descargas de alta tensión. Las instalaciones de protección externa del rayo están reguladas por normas de rayos en cada país y no están adaptados a la situación técnica necesaria de las instalaciones de alto riesgo y climatología actual. Las actuales normas de pararrayos no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad de las personas. Según las exigencias del reglamento electrotécnico de baja tensión, estos sistemas tendrían que ser utilizados fuera de las zonas de riesgo de explosiones, zonas urbanas o industriales. Su campo de aplicación sería ideal para garantizar zonas de captación de rayos, como por ejemplo los bosques. Así se podría evitar un gran número de incendios a causa de impacto directo de los rayos en los árboles. Los certificados de laboratorios de alta tensión que avalan la eficacia de los pararrayos acabados en punta tendrían que ser solo utilizados como documentos de referencia técnica del fabricante y no como aplicación a las instalaciones, ya que la norma no garantiza una protección absoluta a las personas e instalaciones con estos sistemas de pararrayos. También tenemos que objetar que los ensayos de laboratorios de alta tensión no contemplan en su protocolo toda la instalación que se define con la norma de pararrayos, cable, mástil, soportes. Simple y sencillamente prueban el muy dispositivo. Vista la situación actual del cambio climático y dada la gran problemática repetida de los sistemas actuales de protección, llamados pararrayos Franklin o PDC, que tienen su principio en la ionización y captación del rayo, se recomienda a nivel mundial sea retirada o prohibir su instalación hasta que no se revisen todas las normativas concernientes a la prevención y protección de las personas contra los efectos directos o indirectos de los rayos. La eficacia de un sistema de protección del rayo en el cual está en juego la seguridad de las personas y la continuidad de los servicios o contenido de la información digital tiene que ser demostrada con el cumplimiento día a día en el espacio-tiempo del objetivo para el cual ha sido diseñado, la protección del rayo. La aplicación y el tiempo y el estudio de los resultados en el campo de trabajo avalarán el funcionamiento de cada sistema. Luego pasamos a unas recomendaciones muy particulares. Ya podemos empezar haciéndonos esta gran pregunta. ¿Por qué seguir instalando pararrayos ionizantes que atraen la descarga de los rayos a una zona que queremos proteger? ¿No sería mejor instalar los pararrayos desionizantes para eliminar la descarga del rayo en la zona de protección? Entonces recomendamos instalar dispositivos de protección contra rayos de tecnología innovadora, como son los dispositivos CDCE, CM, CE, que son que compensan, tienen una compensación múltiple del campo eléctrico. Teníamos unos dispositivos que solo transferían la carga, otros que eliminaban el efecto corona, estos hacen todo.
concentran todo el campo eléctrico y están constantemente ionizando el aire, haya tormenta o no haya tormenta. Otra recomendación es realizar el mantenimiento preventivo al sistema de protección contra rayos anualmente, cual consiste en una inspección del dispositivo por personal especializado, medición de la corriente de fuga y de la resistencia de la puesta a tierra. También se recomienda instalar protectores de sobretensión para el tablero principal, ya que los dispositivos CDC-SM protegen contra la descarga atmosférica, pero también hay que proteger los equipos electrónicos sensibles de sobretensiones viajando por las líneas de alimentación eléctrica. Por último, una recomendación sería sustituir los sistemas a través de rayos tradicionales basados en punta Franklin por dispositivos de este tipo de compensación múltiple que evitan la formación de la descarga atmosférica. Bueno, aquí llega la exposición. Le agradezco pues su atención. Muchísimas gracias, ingeniero, por compartirnos su valioso conocimiento. Bueno, en este momento procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Okay. Por lo que solicitamos a los participantes que si tienen alguna duda que escriban. Y en la sección de Q y A, y yo procederé a leerla para que el ponente pueda responderla. Bueno, nuestra primera pregunta, ingeniero, es de parte de Rafael. Dice de la siguiente manera: ¿qué tan probable es obtener un retorno de corriente desde la punta del electrodo hacia arriba por la caída de un rayo en una zona muy cercana a este? Siempre va a depender de la magnitud del rayo y de la estado y resistencia de la red de puesta a tierra. Tiene que ser capaz de evitar que se retorne, tiene que mantener un nivel bajo de resistencia. Pero si la magnitud del rayo es muy elevada y como siempre es posible que suba, haya un retorno. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. La segunda pregunta que tenemos dice, bueno, es de parte de Silvia Serrano. ¿Existe un perímetro de protección permitido del pararrayo? ¿Y cómo se hace este cálculo del perímetro para proteger el pararrayo? O sea, cada modelo de pararrayo tiene un área de cobertura según su diseño. Allí en los que presentamos hay modelos desde 25 metros hasta 120 metros. Si usted necesita proteger una instalación más grande, tendrá que utilizar más de un pararrayo, de modo que se traslapen los radios de cobertura y puedan proteger toda la zona que tiene interés en proteger. No sé si le queda, si esa era la pregunta. No. Tenemos 15 minutos para poder contestar las preguntas. Si tienen más preguntas, podrían hacerlas. Tengo una pregunta yo, ingeniero. Sí, con seguro. ¿Cuál ha sido el avance tecnológico más importante en los pararrayos hasta el momento? Es este tipo de dispositivos que se presentó al final, ¿verdad? Uh-huh. Que
hacen una compensación múltiple del campo. El rayo se produce por la formación del campo eléctrico, la diferencia potencial entre la nube y la Tierra, en este caso representada por la parte más alta de un edificio o la punta de un pararrayo. Los dispositivos no tienen punta, son fijamente esféricos y están constantemente desionizando la atmósfera. O sea, de modo que no es como los dispositivos electrónicos en los primeros pararrayos con punta que tienen que esperar a que el campo crezca, llegue a cierto tamaño para empezar a operar. Este está permanentemente desionizándolos y por eso garantizan que anulan la formación del rayo. Eso es lo último que está ahorita en tecnología, evitar que caiga el rayo. No atraerlo, sino anularlo. Completamente diferente a cómo trabaja tradicionalmente la punta Franklin, que es atraerlo, llevarlo, obligarlo a una trayectoria predeterminada a tierra, pero siempre se pueden sufrir todos los efectos que mencionamos, de inducción, pulsos electromagnéticos, pulsos electrostáticos. Y eso no ocurriría con el uso de estos dispositivos, porque nunca van a permitir que se forme el rayo, porque constantemente, haya tormenta o no haya tormenta, ellos están desionizando el aire. Eso es lo último que hay en tecnología. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué tan probable es que una corriente de rayo accione a un dispositivo de protección como un fusible o un reclosas? Eso al inducir una onda en las líneas aéreas, esta viaja por los conductores y al llegar a un equipo, todo, por eso es que en las tomas sometidas para cables subterráneos se colocan también para rayos de línea, eso otro tipo de pararrayos, y para proteger y evitar que ya los equipos están ahí instalados, recloses, transformadores, chillas o lo que fuera, y evitar que les llegue a ellos la sobretensión y drenarla antes. Por eso es muy importante ver generalmente los pararrayos de ese tipo de línea o en las subestaciones se colocan a la entrada antes de los equipos. Eléctricamente están conectados antes para evitar precisamente que le llegue, pero ese es otro tipo de protección. Un rayo sí puede generar una sobretensión que viaje, si no tiene esos pararrayos es posible que si los dispare, porque van a sufrir la sobretensión o los quemen. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de parte de Eduardo Alvarado. Dice: ¿sabe usted si actualmente existe o si está desarrollando alguna manera de aprovechar la energía de los rayos? Pues realmente no sé, pero por lo que mencioné allí, es evidente que no sé, porque es tan rápido el proceso de descarga de un rayo, aunque es grande la energía que desde que hicieron Frankenstein, no creo que la hayan ocupado para nada más, pero realmente no sé que se esté tratando es imposible casi hasta cargar baterías con ellos porque es demasiado rápido el flujo de corriente. Pero podría ser posible, ¿verdad?
podría llegar a ser posible más adelante, probablemente. Muy bien, ingeniero, gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Alan Vladimir. Dice, buenas tardes. Los supresores de sobretensiones, ¿dónde deben de ser instalados? Tienen que instalarse de preferencia en el tablero principal, a la entrada, para que regulen y eliminen las ondas, las sobretensiones que están entrando a toda la instalación. Si algún equipo pues es demasiado especificado, caro o algo, puede adicionalmente ponérsele supresores en la alimentación propia. Muchísimas gracias, ingeniero, por todos sus aportes. Le agradecemos. A continuación, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y la rama estudiantil IEEE de la Universidad de El Salvador agradecemos al ingeniero Julio Eduardo Quintanilla por compartir sus conocimientos en esta ponencia. Hacemos entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. El comité organizador de la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica tiene el honor de entregar al ingeniero Julio Quintanilla el presente diploma de reconocimiento por impartir la ponencia para rayos y dispositivos de protección contra descargas atmosféricas, desarrollado a través de Cisco Webex Meeting el 17 de septiembre del 2020. Firmado por el ingeniero Armando Calderón, director de la Escuela de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador. El doctor Carlos Martínez, consejero de la rama estudiantil IEEE, Universidad del Salvador, y el bachiller Fidel Castro, presidente del Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Le agradecemos mucho, ingeniero, Muchas por gracias. todos sus aportes. Lo esperamos siempre, que tenga su disponibilidad de tiempo. Gracias, muy amable por habernos permitido compartir sus humildes conocimientos y le agradezco por el reconocimiento. Muchísimas gracias. Y es de esta manera como damos finalizado la primera ponencia del cuarto día del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos a esta actividad y esperamos que estén presentes en las siguientes actividades de esta tercera entrega del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, CONEIE. No nos queremos despedir sin antes mencionarles unas recomendaciones sobre el COVID. Recuerden siempre lavarse las manos constantemente, desinfectar superficies que tocas a menudo como teléfonos, laptops, puertas, etc. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros, siempre utilizar mascarilla, cubrebocas en lugares públicos y cerrados, quedarse en casa. Recordemos que el virus se transmite de persona a persona. Y si presentas síntomas, sigue las instrucciones del Ministerio de Salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Les deseamos muchos éxitos en sus proyectos y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos, que tengan una muy buena tarde.